Como opinión, me duele un poco no ver al sector de la democracia cristiana de Bedoya Reyes, que acaba de fallecer, vinculado a la derecha, más posesionado en el sector que realmente debería estar ubicando derecha, y que yo no considero que los sectores de López Aliaga, Keiko Fujimori o de Soto sean realmente eso, son más los que van a, creo yo, a hacer negocio. Y el PPC durante años, décadas quizás, ha sido una cantera de políticos. Ha sido una cantera de políticos. Con el PPC, la Fundación Konrad Adenauer y otros han logrado formar políticos de polendas. Una de las apariciones más importantes fue la de Lourdes Flores Nano con Vargas Llosa en un discurso lleno en un mitin en la capital de la República, que fue el impulso que tuvo ella como lideresa en el país y dentro de su partido. Y hoy no pasa buenos momentos, pero vamos a ver cómo les va en el proceso electoral. Pero el país debería estar, ¿no?, teniendo sectores muy claros con su derecha, con su izquierda y su centro, y no 6 por 3, 18 partidos peleando la presidencia de la República. Y ahí debería estar la gente por ideología. Y creo que con la gente como Lucho Alfaro y la gente del PPC se pueden debatir más temas ideológicos que son los importantes para el desarrollo del país. Lamentablemente, Lucho, recién lo tenemos a esta parte final de la contienda electoral, pero le agradezco el contacto con nosotros para estar acá estar en la radio. Gracias por acompañarnos, bienvenido aquí a Radio 1. ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo va la campaña? Bienvenido nuevamente. Muy buenos días, Fernando. Permíteme agradecerte a ti más bien el espacio y por tu intermedio a toda la vasta audiencia que te sigue tanto en televisión, en Facebook y también en la radio. En realidad, yo quería hacer una precisión, y es que nosotros como Partido Popular Cristiano, con 54 años de vida institucional, porque nuestro partido fue fundado en 1966, y es muy cierto lo que mencionas tú, de que tenemos una gran cantidad de figuras políticas que han salido de nuestras canteras. Nos consideramos no un partido de derecha, porque nosotros estimamos que la derecha es aquella posición de los partidos en los cuales privilegian la libertad, y ellos consideran que el mercado y la oferta y la demanda es la que debe determinar el posicionamiento con una mínima intervención del Estado. Pero también estamos distantes de lo que son los partidos totalitarios o centralistas, que consideran que es el Estado y que debe primar ahí, si se quiere, la igualdad de resultados, no de oportunidades, y consiguientemente le dan un papel preponderante en la actividad económica al Estado. Nosotros nos consideramos, Fernando, un partido de centro humanista, que aspira a generar un modelo de sociedad en el cual coloquemos al centro de las políticas de gobernanza pública a la dignidad de la persona humana y la búsqueda del bien común. Ese es nuestro aporte a la Constitución del 93 también, del 79, es cierto, la economía social de mercado. Como lo ha dicho Alberto en sus participaciones y en los debates que, como tú también has referido correctamente, fueron muy destacados. Nosotros no nos consideramos un partido de derecha, y más bien propendemos a que exista una igualdad de oportunidades para las personas, no una igualdad de resultados, que es lo que la izquierda promueve. Es decir, queremos mejorar la escuela pública, queremos cerrar la brecha existente entre escuela rural y escuela urbana para que tengan las mismas oportunidades, queremos mejorar la salud pública, y está contenido en un plan de gobierno serio y responsable que cualquiera lo puede leer, que tiene 152 hojas presentado a la OMPE y que tiene 13 ejes fundamentales, en todos los cuales está bien desarrollado el tema de lo que el Partido Popular Cristiano desarrollaría en la eventualidad de alcanzar el gobierno. Ahora, bien dices tú también, lamentablemente no hemos podido aún conseguir la aceptación de la población respecto a nuestras propuestas, pero hemos persistido en una propuesta coherente, seria, responsable, por ejemplo, en el tema de la pandemia, ¿no? Yo encuentro, Fernando, que es un contrasentido el decirle a la gente: me preocupa tu salud, me preocupa tu vida, yo voy a traer las vacunas, y están haciendo mítines, y están haciendo caravanas, y están haciendo apertura de locales con aglomeración de gente. Para mí, Fernando, y pueden opinar distinto de mí, pero yo pienso
que eso está mostrando más bien que lo que privilegian es el interés de sus votos, no el interés de la población de mantener su salud y su integridad. Así como eso, hay muchas situaciones en las cuales se presenta una incoherencia. Casi todos los candidatos, Fernando, matices más, matices menos, ofrecen casi las mismas cosas si escuchas para la solución del problema económico de Tacna, para la solución de la emergencia sanitaria. ¿Cuál debe ser la diferencia? Escudriñar en cuáles de esas promesas son reales compromisos provenientes de un partido serio y de candidatos responsables y confiables. Nosotros no somos un partido que hemos cambiado el color amarillo por celeste, ni hemos cambiado la espiga por la campanita. No, somos un partido con tradición, no viejo, un partido con tradición. Y lamento, sí, profundamente la decepción que siente hoy la población de la política, de los partidos políticos y de la clase política, y por eso es que me presento nuevamente a un proceso eleccionario, porque quiero alcanzarle a la población una propuesta seria que acredita competencia, capacidad, integridad, honestidad y servicio a la comunidad. En el plano político, en el centro humanista que nos mencionaste, ¿cuál es el rol del Estado ahí? La política de centro humanista, el Estado funge una condición de supervisión y control. Se deja ciertamente al mercado que determine las variables económicas, pero en aquellos casos en los cuales vemos inequidades, entonces interviene el Estado. Te pongo el ejemplo. La agricultura de exportación, la agroexportación. Allí el mercado ha determinado que esta sea una actividad muy productiva, que ha generado ingentes recursos para el Estado y para las empresas, pero había un tratamiento laboral muy inequitativo. En ese tipo de circunstancias, el Estado sí debe asumir su rol de buscar que de alguna manera se generen condiciones laborables que sean beneficiosas para ambas partes, ¿no? Y esto responde a que nosotros, como te dije antes, somos un partido que tenemos un ideario, Fernando. No nos hemos creado ayer y tenemos un plan de gobierno de una hoja, como ha presentado Acción Popular, creo que 2 hojas, u otros partidos que no han sido serios. Nosotros respondemos, si bien es cierto, no somos un partido confesional religioso, nuestra doctrina proviene de encíclicas papales, Populorum Progressio, Rerum Novarum, Tutti Fratelli, y de ahí provienen nuestros principios que son justicia, libertad, igualdad, subsidiariedad, suplencia, solidaridad y universalidad. Cada una de ellas es un concepto grande que yo podría explicar, pero no ahora, pero esa es la posición que asumimos, no porque no se nos ocurra, sino porque para nosotros privilegiamos la persona humana por encima de las políticas económicas. Escuché a Alberto Bengolea hace algunas semanas, no más de 2 o 3 creo, que recién les habían autorizado algunas listas, que los tenían bloqueados, que él se sentía atado de manos. ¿Los ha perseguido eso? ¿Los ha perjudicado, mejor dicho? Mira, Fernando, si hay un partido, y no me explico la razón, que ha sido muy golpeado por el Jurado Nacional de Elecciones, ha sido el Partido Popular Cristiano, porque el caso que tú mencionas, nos retiraron a 33 de 35 candidatos por un prurito de haber supuestamente, según el jurado, presentado una subsanación fuera del horario establecido, un día 24 de diciembre, vísperas de Navidad. A las 11 de la mañana nos notificaron un requerimiento de que no se había acompañado esta declaración jurada número 7 y 8, donde se tiene que llenar un formulario en el caso de esos candidatos. Nos dieron 2 días. Esos 2 días, si contamos el 24, se vencían el 26, y el 26 a las 9 y tantos de la noche, el personero legal nacional William Soriano los ingresó. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 dijo que improcedente las inscripciones porque sería extemporáneo. ¿Y por qué? Porque dijo que el horario de ingreso de documentación de Mese Partes Virtual se cerraba a 2 de la tarde. Pero eso era una arbitrariedad. Consiguientemente, formulamos una apelación y el Jurado Nacional de Elecciones, luego de un informe oral que prestó mi amiga Lourdes Flores, dijo, sí, tiene razón el PPC, el horario de Mese Partes Virtual no puede ser 2 de la tarde, 8 de la noche. Igual nos dejó afuera porque habíamos ingresado 9. Y no existía hasta ese momento, Fernando, ninguna comunicación oficial de horario de Mese Partes Virtual. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo cumples un horario que no existe más que en la cabeza de los miembros del jurado? Por eso es que tuvimos que plantear acciones de amparo y una acción contenciosa administrativa ante el 4º juzgado especializado en procesos administrativos o contencioso administrativo. Ese juzgado, en la vía cautelar, nos dio la razón. Dijo, mientras se tramita este proceso contencioso administrativo, ordeno al Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 y al Jurado Nacional de Elecciones que proceda a calificar las solicitudes y disponer si son inscribibles o no.
y el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 se negó a hacerlo. Se le ha hecho un requerimiento bajo apercibimiento de ser denunciados por resistencia y desobediencia a la autoridad, que es lo que corresponde cuando una autoridad se niega a cumplir un mandato judicial, igual se han negado. El Jurado Nacional de Elecciones, ahí formulamos una apelación también frente a lo que resolvió el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2, y el Jurado Nacional de Elecciones, pese a que un día antes había permitido la inscripción de otros candidatos de otras jurisdicciones en el norte del país, nos dijo, no, ya no se puede, pues porque ya hemos mandado a imprimir las cédulas. Pero no había ya ningún problema, porque estaban ya inscritos dos candidatos del PPC, el número 2 y el número 3, que son los vicepresidentes 1 y 2, y consiguientemente el PPC sí va a aparecer en la cédula. No había ningún problema para que habiliten a los 33 candidatos, porque no tenían que hacer nada para incorporar a la cédula. Eso es lo que ocurrió. O sea, sencillamente nos han, si se quiere, pinchado una llanta, y así todo hemos seguido tratando de difundir nuestras propuestas. ¿Casualidades? ¿Van las interpretaciones? ¿Qué podría uno decir en el tema de las especulaciones? No, Fernando? porque al afectar hay otros que se favorecen. Sí, claro que sí. Y fíjate, Fernando, que en casos que tú lo debes haber seguramente tocado en tu medio radial, más gruesos, donde gente que no declaró propiedades, que no declaró sentencias, al final los han habilitado, y a nosotros, del Partido Popular Cristiano, 33 candidatos eliminados, simple y llanamente porque consideraron de manera arbitraria que la mesa de partes virtual se cerraba a las 8. Nunca me he podido explicar la razón de esto, pero en el campo de la especulación caben muchas cosas. ¿Qué es lo que proponen con respecto a la pandemia? Nosotros, respecto del tema de la pandemia, y está en nuestro plan de gobierno nacional 2021-2026, consideramos tres cosas prioritarias, urgentes y elementales. En primer lugar, la vacunación universal, la debes haber escuchado. Es decir, tenemos que nosotros permitir que todos los peruanos sean vacunados en 2021, pero para eso el Partido Popular Cristiano no haría lo que está haciendo hoy el Partido Morado, y habida cuenta de que el gobierno no se está dando abasto porque tenemos hasta ahorita solamente 250.000 o 300.000 personas vacunadas, permitir sí la importación de las vacunas por los privados inmediatamente. Con una norma, permitir que también hagan esta importación en el momento en que los laboratorios procedan a vender. Tenemos que estar preparados para eso. Pero eso sí, cumpliendo y observando rigurosamente el orden de prelación que el Estado ha fijado para la vacunación. Alberto ha dicho una idea muy interesante. Dice, ok, que lo importen, pero una vez que esté importado acá, el Estado se las compra, les paga, y nosotros el Estado es el que asigna, porque tampoco podemos permitir, y sí me parece muy correcto esto, que se vacunen entonces los que tienen plata, y los que no tienen plata, eso no puede ser. Esa es la primera medida. Una segunda medida es promover, si se quiere, la implementación correcta de la atención primaria, las postas médicas que han sido tan adecuadas, dejadas de lado, porque es a ellas a donde llega en primer lugar la población, sobre todo aquella de menores recursos. La población de mayores recursos pues se van a las clínicas y qué sé yo, ¿no? Pero tenemos que implementar las postas médicas, en primer lugar, en infraestructura. En segundo lugar, en recursos humanos. Y en tercer lugar, en equipamiento, que cuenten con los balones de oxígeno y con toda la medicina necesaria para poder atender de manera inmediata y apropiada a la población, sobre todo la de menores recursos. Y en tercer lugar, el establecimiento, que ya lo debes haber escuchado también, de cercos epidemiológicos. Es decir, no basta con atender a la persona que se infectó y terminó la figura. No, en los países que han tenido éxito en el tratamiento de este mal endémico, lo que se ha hecho es vacunar aislar y tratar a la persona infectada, pero inmediatamente identificar a las personas con las que ha tenido previo contacto y aislarlas, ya sea en cercos barriales, de distritales o lo que fuere, pero no se puede permitir que las personas que se han contactado con los infectados estén circulando. Esas serían tres propuestas que nosotros implementaríamos. Me parece interesantísimo que profundices este tema de la vacuna, porque es real, ¿no?, que la vacuna hoy se vende de laboratorio a Estado, a los países le están vendiendo. Así es. Pero si es que se autoriza al privado, que el privado esté listo en el partidor para ir a comprar en el momento que se haga la venta, y no como con la vacuna entre Estados que hemos esperado hacer los últimos, el sellito del burócrata, el del otro, la coima por abajo en la mesa, los chinos viniendo a lobear y haciendo un montón de cosas. O sea, sí, vamos a traer con los privados, está bien, pero en el momento que se autoricen y puedan ir, van a traer incluso, pero van a traer para que el Estado te compre, porque el privado
Va y dice, oye, dame tanta cantidad, las importa, las trae y no pasa los trámites burocráticos para desembolsar dinero del Estado. Pero al llegar, el Estado viene y te dice, oye, yo compro. Si es para tu empresa, creo yo que le dirá, oye, sí, coloca en tu empresa y trae todos saldos que es para la persona de menos recursos o a quien le toque el orden de prelación que debería estar en los canales que tiene el Estado. Es exactamente así, Fernando. No podemos pretender que en el momento en que los laboratorios comiencen a vender las vacunas a los privados, recién comenzar el trámite y el proceso de aprobación de la ley mediante las dos cámaras, la Cámara, perdón, y que el Ejecutivo la promulgue y la publicación en el peruano para que rija. No, eso es un absurdo. Volveríamos, como dices tú, a la misma situación en la que nos hemos encontrado con el tema de la compra de vacunas. Entonces, esto tiene que hacerse ya. Tiene que aprobarse la posibilidad de la importación de las vacunas por los privados para que en el momento en que se comience, ser nosotros los primeros y poder entonces atender rápidamente las necesidades sanitarias de nuestra población. Eso es ser diligente, eso es ser responsable y ser consecuente. Chile, por ejemplo, ya tiene vacunados más de 7 millones de personas, el 50% de su población, y sin embargo está sufriendo graves estragos como consecuencia de que la gente ha pensado que la vacunación lo es todo, y sabemos que el porcentaje de inmunización relativamente va reduciéndose con el transcurso del tiempo y hay que seguir con las medidas de bioseguridad que ya todos conocemos. Ahora, eso me lleva a preguntarte por lo económico. Una cosa es la pandemia, las postas, las vacunas, los cercos, no para contenerla, pero hay una necesidad económica. La gente tiene necesidad de trabajar, de salir a vender. 70% de los peruanos son informales, no tienen ni siquiera seguro social, ni FP, no han recibido FP ni ningún otro tipo, y los bonos no llegaron nunca ni los reactivaron. En ese término, en esas circunstancias, ¿qué hacer en el capítulo, digámoslo, económico con pandemia? Efectivamente, si bien es cierto, el permitir la vacunación masiva permitiría que los trabajadores puedan retornar a sus labores y de repente con un mayor aforo, el tema económico necesita otras medidas y también de suma urgencia. En primer lugar, lamentablemente, Tacna, que no es la realidad de otras regiones, es una ciudad que depende casi exclusivamente de la actividad comercial. Eso no lo podemos negar, lo vemos todos los días y de hace casi 150 años. Consiguientemente, como consecuencia de las medidas dictadas por la emergencia sanitaria de cierre de fronteras, lo que se ha afectado inmediatamente es la actividad comercial, porque Tacna vivía mucho de la afluencia del consumidor chileno que llegaba y llenaba nuestra avenida Bolognesi y consumía en hoteles, en restaurantes, en taxis, en textilería y una serie de rubros oftalmólogos, médicos, que ahora no están percibiendo esa afluencia de ese público y consiguientemente han visto mermados sus ingresos. Pero el otro tercio es el proveniente de las otras regiones del país que acudían a Tacna por los precios comparativamente muy atractivos, que tampoco está viniendo porque en muchos periodos ha habido restricción del transporte urbano y hasta de vuelos. Y el tercer tercio, que somos nosotros, quienes vivimos en Tacna, yo no sé si sea tu caso, pero es el mío, estamos afectados económicamente. Hemos reducido nuestros ingresos y consiguientemente casi todos estamos orientando los escasos recursos que tenemos a gastos de subsistencia, alimentación, no nos estamos comprando ropa, no estamos viajando y consiguientemente tampoco eso ha permitido que el comercio se reactive. Recordarás, Fernando, la insistencia de los comerciantes de los mercadillos para que se abran sus locales porque estaban vendiendo en la calle Coronel Mendoza, en la parte de afuera. Cuando se abrió, ¿qué ocurrió? No había público y no lo hay hasta ahora. Yo a veces he ido a comprar unas pilas y encuentro 3, 4 puestos abiertos, poca gente, da pena. Entonces, ¿qué se propone? El Partido Popular Cristiano, y en mi agenda parlamentaria está previsto, complementar la actividad económica tacneña con labores productivas como el turismo, por ejemplo, mediante la inversión en hotelería, en infraestructura, en zonas tan preciosas que tenemos en nuestra campiña, que han sido privilegiadas, y sobre todo en la serranía. Acabo de estar yo hace muy poco en Tarata, Citajara, Calacala, estos lugares en la serranía, y realmente los paisajes son maravillosos. Imagínate tú, Fernando, colocar ahí un hotel de 3 o 4 estrellas, con piscina, con agua caliente y demás, serían lugares donde los turistas estoy seguro que vendrían. Pero además también es importante, aprovechando la calidad excelente de los productos tacneños como páprica, como la aceituna, como la cebolla, como la papa, invertir en lo que es promoción de la agroexportación y la agricultura.
tenemos muy buenos productos, pero no se han hecho los canales adecuados para incorporarles el valor agregado. Yo veo con pena a veces que gente de Chile viene en sus camiones, se llevan los olivos, las aceitunas. ¿Qué hacen? Tú lo sabes, se lo llevan a Chile, lo envasan, le ponen una tapita bonita, un logo bonito y lo venden como aceituna chilena. Lo mismo pasa con el orégano, que se lo llevan en sacos. Eso tiene que acabar. Tenemos nosotros que generar ese valor agregado para tener mejores ingresos. Pero también la acuicultura, tenemos un mar muy generoso en variedad de pescados, nos permitiría tener otra fuente creativa de producción económica, y también la industria forestal. Pero adicionalmente tampoco podemos descuidar, Fernando, a los comerciantes, porque son una fuente importante de ingresos y movimiento económico aquí, y para ellos pienso que un legislador debe utilizar su labor o su función de representación, no solamente la de legislación y fiscalización, para conseguir para ellos, con las gestiones necesarias, que se amplíen sus partidas arancelarias, que se elimine de una buena vez ese impuesto general a las ventas, a sus ventas electrónicas, a las que han tenido que migrar como consecuencia de la ausencia justamente de público presencial, y también se les permita eliminar trabas burocráticas que de alguna manera dificultan las importaciones que ellos realizan. De esa manera tendríamos activada un poco la economía tacneña, pero a paralelo a eso, y con esto acabo, sería importante la promoción de la inversión pública y la inversión privada en obras en Tacna, porque es esta inversión la que genera ingentes puestos de trabajo, amplía la oferta turística y permite la captación de recursos tributarios como el impuesto de promoción municipal que se quedan en Tacna para invertirse en Tacna y dinamiza la economía. También eso es importante. Finalmente, también como congresista, para reactivar la economía tacneña hay que impulsar la conclusión de estos proyectos tan anhelados de Tacna, que están en el plan Basadre al 2021, que yo conocí muy bien cuando fui candidato a la presidencia de la región el año 2002. Es decir, concluir la transversalidad vial de Tacna con las carreteras Tacna, Colpa, La Paz y Tacna, Tarata, Candarave y Humalso, que permitirían que los productos de Tacna puedan ser exportados al mercado brasileño y Bolivia, que son mercados atractivos, pero también que los productos de nuestra serranía puedan llegar a la ciudad de una manera rápida y con menores costos, por la posibilidad de que estas vías estén completas y en operatividad. Finalmente, la ampliación de nuestra frontera agrícola, que es un anhelado proyecto de Tacna mediante la irrigación de las Pampas de Santa Rosa y las Lomas de Sama, para lo cual es necesario también cumplir con terminar estos proyectos de las represas de Yarascay y PROC. ¿Cuál es la visión del PPC y especialmente de tu candidatura, en el caso de estar en el Congreso de la República, de Sofra Tacna? ¿Qué es lo que se debe hacer con esta Sofra que la vemos casi agonizar hace varios años y sin un despegue hacia otros sectores? Que no hay que descuidar el comercial, como tú has mencionado, pero que la veo muy centralizada solamente en eso. Definitivamente, Fernando, si hay algo que es inaudito, es que Sofra Tacna debe ser, tal vez, y no me equivoco, la única zona franca del mundo en la cual está impedido un inversionista extranjero de hacer adquisición de predios. Mucha gente, cuando habla del artículo 71, cree que, bueno, entonces, que no compren, sino que arrienden. La norma del artículo 71 de la Constitución, que está vigente incluso en Sofra Tacna, que es una zona de tratamiento especial, impide que un extranjero adquiera bajo cualquier denominación. Esto es, no puede tener título de propiedad, no puede tener título por arrendatario, no puede por usufructo, no puede por cesión en uso, no puede por ninguna modalidad. Entonces yo pregunto, ¿cómo se puede pretender que se instale un extranjero y en la zona franca invierta en alguna actividad productiva, en industria, lo que fuere, si no le permiten tener una relación que garantice que la inversión lo está haciendo ser un bien de su propiedad o que pertenezca a él? Entonces, lo primero que haría el Partido Popular Cristiano y yo como legislador sería eliminar esa restricción para que por lo menos en la zona franca de Tacna, en la zona de tratamiento exclusivo, se pueda permitir la importación. Ahora, adicionalmente también hay que reactivar la Sofra Tacna con una serie de medidas como el tema de que hice ya mención de la eliminación del IGB sobre las ventas electrónicas. Claro, ahora, también hay un problema de la zona franca, ¿no? Que tendría que ser más atractiva al empresario por los 1.200 kilómetros que tenemos con Lima, y para ellos se les hace complicado venir y trasladar luego productos, sacar productos. Pero también la no existencia de un puerto con movimiento peruano
para sacar la mercadería si queremos generar desarrollo y tener una especie de competencia económica con Chile, porque si producimos hay que pensar en frecuencias navieras y nos vamos a Iquique o Arica antes que llegar a Hilo siquiera. Ahí hay mucho problema, ¿no? Sí, sí, sin duda. Yo convengo plenamente contigo de también que si se quiere, como hacen los buenos empresarios, hay que cerrar el círculo comercial. No vas a tú generar actividad y darle la parte del beneficio y todos los costos portuarios para que sean percibidos por un país que es competidor nuestro. Sí, convengo contigo que es un proyecto que también se debe optimizar y mientras tanto, de alguna manera, establecer que se usen los puertos peruanos y no estar dándole cabida a movimiento comercial y económico a puertos de otro país. Sí, convengo plenamente. Permíteme un poco aprovechar también tu capacidad profesional. El tema de la corrupción. Hospital botado. Carretera Colma La Paz, creo que tiene 1 de 3 tramos culminados botados. Planta de agua en Calana abandonada y que a cada rato anuncian que van a ver cuándo la reinician. Yarascay, Coltani, podríamos ir sumando así proyectos que han desembolsado grandes recursos, pero que no están funcionando, no se han ejecutado. ¿Qué hacer desde el cargo de Congreso de la República? No hablo porque muchos hablan de destrabar, pero también para sancionar a los políticos que cada 4 años o 5 años, 4 años en el caso de las municipalidades, entran en la región, entran a saquear como que fuera un botín, ¿no? El tiempo que les toca la cosa pública, aprovechándose del canon que tenemos y perjudicando a la población. Lo más claro es lo del hospital, que hoy lo necesitábamos urgente y que quedó abandonado. O sea, ¿qué hacer con eso? Y ponerse en los zapatos de las personas que han perdido vidas de familiares justamente por no tener operativo ese hospital es realmente estremecedor. Fernando, la corrupción es un mal endémico que nos acompaña 2 siglos, desde 1820 hasta ahora, han pasado 200 años y nos sigue acompañando y definitivamente afecta la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? En la estadística que puede cualquier persona googlear del INEI en el año 2019, se han perdido 23.000 millones de soles por corrupción. Si tú lo divides entre 365, una operación muy simple, verás que 65 millones de soles diarios se pierden en corrupción. Eso significa 117 hospitales completamente equipados, con camas UCI y todo lo que se necesite. Eso significa 440 colegios completamente equipados, con todo lo que se necesita y hasta internet. Eso significa más de 400.000 puestos de trabajo en los cuales podrían estar de manera formal laborando peruanos que hoy están en la indigencia. Consiguientemente identificamos pues que la corrupción es un mal que directamente reduce la calidad de vida del poblador, de todas las personas. Y esto tiene que acabar de una buena vez. Y para ese punto, la elección que tienen que hacer las personas del congresista y también del presidente tiene que ser muy meditada. Leí el otro día, ojo, ten mucho cuidado al marcar esa cruz en la cédula, porque luego la cruz hay que cargarla 5 años, y lo cual es muy cierto. Si tú eliges un corrupto, no esperes que el corrupto vaya a fiscalizar un corrupto, eso no va a pasar, simplemente no va a pasar, va a demorar. Las normas contra la corrupción no necesitan la modificación de la Constitución, Fernando, porque la Constitución es una norma marco. Hasta el estudiante de primer año de Derecho te podría decir que ahí no se desarrolla una estimación reglamentaria o un programa respecto de cómo tratar la corrupción. Eso viene en normas que son leyes o decretos supremos, y esos ya están. Ha habido una comisión liderada por el canciller ahora Wagner, después de que se encontraron a los limpios de Lima, y ahí hay 13 proyectos de normas, de los cuales 6 o 4 ya han sido aprobados, pero lo que falta, Fernando, es la voluntad política. Podemos tener las mejores normas del mundo anticorrupción, pero si de los gobernantes no hay la voluntad política de implementarlas, sencillamente queda en nada. Yo te voy a hacer acordar a Javier Peñalosa. ¿Te acuerdas del chatito que claro, tenía como decano? Le hicimos una despedida muy bonita, con unas ricas carnes y unos vinitos en el Rancho San Antonio, porque fue designado
para un órgano exógeno al Poder Judicial creado justamente para reemplazar a la OCMA, órgano de control de la magistratura, y al órgano de control de la Fiscalía, porque se identificaba hace ya 15 años o 20 que estos órganos trabajaban bajo el sistema de Otorongo no come Otorongo. Entonces se fue Javier Peñalosa Lima, han pasado 20 años y el gobierno nunca ha dado el presupuesto para comprarles ni siquiera un papel, una silla o un escritorio. Entonces, ¿te das cuenta tú a qué me refiero cuando te digo las normas están, no hay la voluntad política? ¿Qué propone el Partido Popular Cristiano en este rubro? En primer lugar, lo que proponemos es justamente la dación de una norma clara y concluyente que establezca la muerte civil de los funcionarios públicos que estén incursos en corrupción. Nunca más deben regresar al Estado, a ninguna, porque aquí se reciclan, salen de un gobierno distrital, pasan a uno provincial, del provincial pasan a la región, y en ese plan. Una segunda norma que proponemos es la creación de un órgano nacional autónomo de integridad y control, pero no dentro del Poder Judicial, sino exógeno al Poder Judicial, que esté fuera del Poder Judicial y integrado por notables personas de trayectoria impecable, que sean las que evalúen a jueces y fiscales. También proponemos que acabe este círculo vicioso de la provisionalidad, porque casi el 50% de jueces y vocales de la Fiscalía y del Poder Judicial son designados por su presidente del Poder Judicial de Tacna o por la decana o presidenta de los fiscales. Eso no puede ser. Genera vinculación, genera relación y esa persona jamás nunca va a poder de alguna manera ejercer una labor independiente. Estos deben ser elegidos de una manera objetiva y en base a meritocracia. Los supernumerarios, que le llaman así a los jueces suplentes del Poder Judicial, no pueden ser designados por el Poder Judicial a dedo. Eso tiene que acabar. Esas son medidas que nosotros proponemos que se orientan justamente a acabar con este mal, pero reitero yo que solamente puede acabar con la corrupción una persona probadamente no corrupta, una persona que no tenga ni un solo cuestionamiento a su integridad y que a lo largo de su trayectoria y ejecutoria de vida, que es lo que yo pido a los votantes analizar, nunca ha estado inmerso en un acto de corrupción. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hemos tenido un tiempo que ampliar un tiempo el programa. Yo te agradezco la participación y te doy unos minutos para que te dirijas a nuestros oyentes, televidentes, para solicitarles el voto este fin de semana. Agradeciéndote a ti, Fernando, el espacio brindado con tanta gentileza, invoco a la población pues que este 11 de abril debe emitir un voto razonado, dejar de lado ya el voto emotivo, el voto por simpatía, porque baila el guainito, porque besa a un perrito. Eso tiene que dejarse de lado porque esta es una situación que exige una mayúscula responsabilidad. Compromete los siguientes años tuyos, de tu familia y de tu país. Consiguientemente, nosotros, el Partido Popular Cristiano, somos un partido tradicional con 54 años de vida institucional, en que cada vez que se nos ha encargado la gobernanza pública, lo han hecho de manera íntegra, eficiente y decente. Tenemos como ejemplo a Luis Bedoya Reyes, a Carlos Neuhaus, recientemente a cargo de los Juegos Panamericanos mejores de toda la historia, a Julio Velarde, con una disciplina fiscal férrea en el Banco Central de Reserva, pepecistas que han dado muestras de lo que haríamos. Por eso este 11 de abril te invito cordialmente a que marques los 3 mapas del Perú de Alberto Bengolea a la presidencia de la República y escribas el número 1 de Luis Alfaro Cárcamo al Congreso de la República. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a Luis Alfaro por acompañarnos el día de hoy. Estamos prácticamente al cierre. Hemos recibido 4 candidatos al Congreso de la República en esta recta final. Tomás Laqui, el 1 de Renovación Popular. Rodrigo Villanueva, el 3 del Partido Morado. Henry Curo, el 1 de Fuerza Popular. Luis Alfaro, el 1 de...